Uno, sí. Qué gusto tener casa llena casi, qué bueno poder estar aquí juntos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, así es que confiamos en su promesa, Él está aquí. Dale una sonrisota al de al lado y dile, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Y yo también les digo con mi sonrisa, qué bueno que están aquí. Qué bueno, cada uno de ustedes. Me da gusto. Acompáñenme abran sus Biblias en Apocalipsis 21, versículo 5. Apocalipsis 21, 5. Y la primera parte de ese versículo, quiero que lo leamos. Más si puedes, ponte tantito de pie. A ver, vamos a leerlo, los que puedan estar de pie. Si alguien no puede, yo entiendo. Apocalipsis 21, 5. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Señor, yo te pido, Señor, que en este día podamos ver este principio, Señor. Te pido que tú te reveles a nuestras vidas, que nos hables, que podamos hoy comprender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, tócanos, visítanos, te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy quiero hablarles sobre este Dios que hace nuevas cosas, un Dios de nuevos comienzos. Llamé el mensaje. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que restaura, que renueva, que te da una nueva oportunidad. Te equivocaste, Él es paciente y te vuelve a dar una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevos comienzos. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto hayas caído, cuán roto estés, su amor y misericordia son más grandes que tu pasado. Así es que no importa cuál sea tu pasado, no importa lo pesado que esté tu pasado, lo mal que esté tu pasado, Él te da una nueva oportunidad. Él no te desecha por tus... A ver, dile esto al de al lado. Dios no te desecha por tus errores. Dios no te desecha por tus errores. Al contrario, te ofrece una nueva oportunidad. No estás contento por esto que es. Dios es así, ese es nuestro Dios. Es un Dios misericordioso, perdonador. Y quiero dividir mi mensaje en 3 puntos. Número 1, quiero que veamos con la palabra lo que es la verdad enseñada, en primer lugar, porque la Biblia enseña esto, que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y quiero establecer principios. Por ejemplo, inciso A, Él establece un nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos, pero que hace un nuevo pacto. Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, y este es el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es un pacto que Dios está haciendo contigo. Es un nuevo pacto. Y luego si leemos en Hebreos 8 desde el versículo 7 en adelante, pero nos habla estas mismas palabras, vuelve a citar estos versículos que leímos aquí, pero específicamente quiero leer Hebreos 8 versículo 13. Después de volver a citar estos pasajes, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces sí, hay un viejo pacto, pero ahora tenemos uno nuevo, que tiene mejores promesas. ¿De cuál quieres estar tú? ¿En el viejo pacto o en el nuevo? Pues qué bueno que tenemos un Dios que hace nuevas cosas. Tan es así que Él hace una nueva creación. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación, una nueva criatura. Una nueva criatura. Estás en Cristo, tú eres una nueva criatura, una nueva creación. De modo que si está
alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no solo Dios perdona, sino que Él transforma también. Él borra nuestras culpas y nos da un nuevo propósito. Gracias a Dios por esto. Pero también, inciso C, Él hace que una nueva criatura surja en una nueva creación. O sea, todo lo junta, ¿no? Hay una nueva criatura, hay una nueva creación. Y nos dice Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque eres una nueva creación, eres una nueva criatura, traes nuevas ropas. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, o sea, revístete de un nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, porque es un Dios de nuevos comienzos, te renueva. Vístete de nuevo, revístete, te dice aquí, del nuevo. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada. Perdón, repito, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Por qué? Porque es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Es un Dios, así es nuestro Dios, de nuevo pacto. Inciso D, Él provee un nuevo camino. Todo esto nos es revelado en las Escrituras. Hebreos 10, versículo 20. Habría que leer antes y después para entender más de qué está hablando el contexto, pero dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesús fue colgado en la cruz y muere, Él muere por nuestros pecados, y esto nos abre el camino para entrar a Dios. Cuando antes el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año, pero ahora que se abrió este velo, tenemos acceso todos por el sacrificio de Jesús, y tenemos un nuevo camino, y es un camino que vamos al cielo. O sea, este es el camino que nos está llevando al cielo, es un nuevo camino en Jesús. Pero además, ya por último aquí, Él promete un nuevo cosmos. O sea, si ves todo así general, a ver, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, esta es la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, ¿no? Cuando se estaba revelando Jesús, le estaba hablando a él, y vio este nuevo cielo y esta nueva tierra, porque tenemos un Dios que hace cosas nuevas. Ese es nuestro Dios, es el Dios que servimos, y Él te puede hacer nuevo a ti. No sé cómo esté tu viejo hombre o mujer, bueno, ¿cómo quieres? Puedes tener, había unos anuncios de cambia tu viejo por uno nuevo, ¿se acuerdan? Hablando de un refrigerador. Bueno, pues cambia tu viejo hombre, no me refiero al esposo o al viejo que tiene ahí con el que se vive en su casa, no, sino yo tengo un viejo hombre, pero también tengo uno nuevo, tengo una nueva oportunidad. Gracias a Dios que es un Dios de nuevas oportunidades. Y luego vamos a ver, y aquí me voy a detener un poquito más, vamos a ver la Biblia o esta verdad, lo que nos viene en la Biblia, pero de manera ilustrada. O sea, estos principios del nuevo pacto, del nuevo hombre, de revestido, de la nueva ropa, vamos a verlo ahora, pero de forma ilustrada. Y en primer lugar quiero que veamos la vida de Abraham. Abraham creció en Ur de los Caldeos, una ciudad muy importante del mundo antiguo. Pero si vamos a Génesis 11, versículo 31, para entender lo que está sucediendo aquí en este momento, dice que tomó Taré a Abraham su hijo. Taré, ¿quién es? Papá de Abraham. ¿Okay? Tomó Taré a Abraham su hijo, pero también tomó a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Parece trabalenguas esto, ¿no? Pero luego lo importante es esto, subrayen lo que sigue, dice, y salió con ellos. ¿Quién salió con ellos? Taré con Abraham, con el hijo de Harán, que se llama Lot, con Sarai, la nuera. Salió, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan de Canaán? La tierra prometida. Iban para allá, pero ¿qué pasó?
vinieron hasta Harán, o sea, puros nombres que acaban con an. Abraham, Harán, ¿quién más? Abraham, pues decíamos Canaán, puros an. Salieron de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, pero no llegaron a Canaán. Se detuvieron en Harán y se quedaron ahí. Versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. O sea, todo ese tiempo desde que salieron de Ur hasta la muerte de Taré, estuvieron en Harán. Toda esta familia ahí estuvieron. Entonces Taré sale de Ur para ir a Canaán, pero se establece en Harán. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo a mitad del camino? ¿Por qué no llegó a Canaán? Porque él iba rumbo a Canaán. La Biblia no lo dice. Posiblemente fue por miedo, o por salud, o por el clima, o por no sé por qué, pero no llegaron a Canaán, hacia donde iban. Y Abraham tenía un llamado para ir a la tierra prometida, para ir a Canaán. Sin embargo, aunque ellos se detuvieron por causa de Taré en Harán, a medio camino, el llamado de Abraham no cambió. Siguió ahí. Y si vamos a Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, sí se salió, finalmente sí se salió. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. ¿Y qué hicieron? Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, finalmente cumplió su propósito, cumplió su llamado. Dios le había dicho: yo quiero que vayas ahí, y te voy a establecer, y tú vas a ser de bendición para las naciones. Salió entonces de Ur, pero solo para establecerse en Harán la primera vez. Sin embargo, como Dios es un Dios de nuevos comienzos, lo sacó de esa tierra aburrida de Harán, y dijo: no, yo te voy a llevar allá a la tierra donde fluye leche y miel, y lo llevó a establecerse allá. Entonces Dios cumplió lo que estaba inconcluso en la vida de Abraham, y eso hace con tu vida también. Cuando hay asignaciones ahí pendientes, Dios te impulsa, te ayuda y te alcanza a llegar. Usa tu potencial para que cumplas y no quede a medias. Esa obra que Dios está haciendo en tu vida, Él la va a completar. Él es fiel, Él es bueno. El siguiente caso que quiero que veamos es el de Jacob. Jacob, y les platico, seguramente conocen bien la historia, pero vamos a repasarla. Génesis 25, ahí habla cuando Esaú vende su primogenitura, y dice, nos platica que guisó un caldo ahí, un potaje, Jacob, y cuando llega Esaú cansado del campo, le dice a Jacob, su hermano, le dice: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y entonces el otro, que pues era medio trampolín, y como que dijo: pues aquí voy a aprovechar, porque Esaú era el primogénito, era el mayor, y había una bendición especial para el primogénito. Pero entonces dice: pues si traes mucha hambre, véndeme tu primogenitura. Y ahí menospreció Esaú su primogenitura, y le respondió: pues si me voy a morir, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Pues sí, está bien, te la cambio por ese plato de lentejas que me vas a ofrecer. Y entonces hacen ahí esa transacción de forma verbal. Pero aconteció que en Génesis 27, aconteció que cuando Isaac envejeció, el padre de ellos, dice que sus ojos se habían oscurecido, ya había quedado sin vista, él ya no podía ver. Pero llama a Esaú, su hijo mayor, y le dice: oye, hijo, yo ya soy viejo, yo no sé el día de mi muerte, te pido que vayas al campo y tráeme de lo que caces, y ven y hazme un guisado como a mí me gusta.
te pido que me lo traigas, voy a comer y yo te voy a bendecir antes de que muera. Y entonces Rebeca, la esposa, estaba escuchando y como que también era medio trampolina, porque dijo, pues vamos a hacer un plan aquí. Y le dice a su hijo, a Jacob, le dice, oye, escuché lo que pasó, bueno, estoy enterado de todo esto. Como tu hermano se fue al campo a buscar caza y todavía le va a hacer el alimento, vete tú rápido, te invito, te pido, escúchame, obedéceme, ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Pero entonces Jacob le dice, pues mi hermano es velloso y yo soy lampiño, que quizá me va a palpar mi padre y se va a dar cuenta quién soy yo y no se la va a creer, y entonces voy a traer una maldición sobre mí en vez de bendición. Pero bueno, ¿qué hizo Rebeca? Hizo su plan y dice, bueno, ¿sabes qué? Para empezar, ponte la ropa de Esaú, porque quiero que huelas a Esaú. Le pone la ropa de su hermano mayor, pero además cubre sus manos con parte aquí del cuello. Hay gente que está así muy velludos, ¿no? Pero como que era una exageración, porque le pone aquí de la piel del cabrito. Dijo, por si tu papá te llega a tocar, él no te puede ver, pero si te llega a tocar, pues va a tocar vellos y va a pensar que es tu hermano Esaú. Y entonces así lo hacen, y va y le llega con el guisado que le había preparado la mamá y le dice, ten, padre mío, para que comas. Y dice, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue tan rápido que hiciste todo esto? Pues si apenas acabas de salir de cacería y ya estás aquí. Y como a veces somos mentirosos, ¿no? Y usamos el nombre de Dios en vano. Es que Dios me prosperó y Dios me bendijo y Dios abrió las puertas y arregló todo para que llegara temprano. Bueno, pues el papá como que no se la tragaba muy bien y dice, a ver, te entrego los guisados aquí que ya están preparados. Pero va su padre y le dice, ¿quién eres, hijo mío? Yo soy Esaú, tu primogénito. A ver, siéntate, come de la casa que te traje para que luego me bendigas. Pero ¿cómo lo hallaste tan pronto? Dios me bendijo. A ver, acércate y te palparé. Y entonces aquí pues ya tenían preparado, que le pusieron las pieles ahí y lo toca y no, pues sí te parece. Imagínense cómo estaba de lisito el Esaú, el hermano, ¿no? Para que con el cabrito creyeran que era él. Y lo palpa y dice, sí, pues la voz es de Jacob, pero las manos sí son de Esaú. Y no se dio cuenta de esto. Y entonces finalmente lo bendijo. Pero le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y respondió, yo soy, come de la casa para que luego venga la bendición. A ver, acércate y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y luego le bendijo. Dijo, no, sí es este. O sea, la voz se parece a la de Jacob, pero te toco y sí eres Esaú. Y engañaron al papá y le robaron la primogenitura finalmente a Esaú. Luego hubo un problema ahí ya muy serio entre hermanos más adelante. Pero ¿quién era Jacob? Jacob era un oportunista, era un mentiroso. Jacob llegó a un punto que fue llevado a un punto crucial con su hermano Esaú, y anduvo huyendo de él. Pero Dios, a este hombre que era demasiado astuto, por llamarlo de forma bonita, pero era un tramposo, le dio un nuevo comienzo. A pesar de cómo era, le dio una nueva oportunidad. ¿Y saben lo que quiere decir un hombre Jacob? Usurpador, engañador, tramposo, eso quiere decir. Pero luego Dios le cambió el nombre, y llegó un momento en el que tuvo este encuentro en Betel y luchó con Dios y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, él buscaba la bendición, primero la del papá, pero dijo, ahora busco la de Dios. Y entonces ahí es donde Dios luego le cambia el nombre y le dice, ahora ya no vas a ser Jacob, vas a ser Israel, que quiere decir que peleó con Dios, porque tú luchaste con Dios y venciste. Y entonces le dio una oportunidad y fue restaurado, y de él surge la nación de Israel, que va a ser bendición para las naciones.
esta profecía que está dada y se está cumpliendo. Otro caso, bueno, siguiendo en la genealogía, ahí como vamos, encontramos a José. Inciso C, tenemos aquí a José. José, pues han de conocer bien la historia, la pueden leer ahí, Génesis 37 hasta el 46, por ahí está hablando de esto que les voy a platicar. Son varios capítulos, pero se los doy en resumen así facilito. Jacob amaba a José más que a sus hermanos. Tenía varios hermanos con diferentes madres, pero el papá en común pues era Jacob. Y él amaba mucho a José porque era el hijo que había tenido cuando era anciano, y le dio incluso una túnica de muchos colores y era un favorito para el papá, cosa que no debemos de hacer, pero Jacob tenía su favorito. ¿Qué pasa con los medios hermanos o los hermanos? Empiezan a poner celosos, no lo querían y lo odiaban finalmente, y empiezan a hacer planes en contra de su hermano José, que finalmente lo venden como esclavo. Y pasan una caravana, lo venden y se lo llevan lejos y se olvidan, ya se pierden de él. Ahora José, pues ¿qué pasó con José? ¿Se acuerdan que llegó a la casa de Potifar y la esposa de Potifar como que quiso ahí sobrepasarse con él? Pero él era alguien que dijo, no voy, Dios me ha prosperado y tengo acceso a todo, menos a ti que eres la esposa de mi amo. Y sin embargo la mujer inventó ahí algo que finalmente llegó a la cárcel. La historia es rápida. Estando ahí en la cárcel injustamente, estaba en la cárcel, tiene la oportunidad de interpretar unos sueños de unas personas que estaban ahí junto con él en la cárcel, y llega un momento en que Dios acomoda las cosas para que le llegue a oídos de Faraón. Cuando Faraón tuvo unos sueños y dijo, pues ¿quién puede interpretar los sueños? Ahí está José en la cárcel, que él puede. Y entonces interpreta los sueños que tenía Faraón, y Dios estaba dando dirección, y finalmente llega y lo ponen a... Qué padre que haya niños, a mí me encanta que haya niños, porque eso quiere decir que hay nuevas generaciones que vienen. La iglesia no se va a acabar aquí, así es que gracias a Dios por los niños. Tenemos nuevas generaciones a quien les vamos a pasar la estafeta. Bueno, regresando acá a la historia, estaba en la cárcel, interpreta los sueños de Faraón, y ahí él predijo un tiempo de hambre, y finalmente fue nombrado como el segundo a bordo, el gobernador de la tierra de Egipto. Solamente tenía a Faraón arriba de él, y se cumple lo que él había dicho, y vamos a tener 7 años de abundancia. Hay que guardar en graneros, porque después van a venir 7 años de vacas flacas y va a ser difícil. Entonces, no solo la vida de José bendijo a Egipto, sino que ¿qué sucedió? Que después fue tanta la necesidad que la gente de los alrededores va a buscar comida a Egipto, entre ellos los hermanos de José, los que lo odiaban, los que lo habían vendido. José tenía una familia disfuncional, estaban peleados entre ellos, pero cuando vienen los hermanos, él tiene la oportunidad de perdonarlos. Estoy yendo bien rápido en la historia. Él tiene la oportunidad de perdonarlos y logró restaurar la familia a través de ese perdón. Los hermanos de José llegaron desde Canaán a comprar alimento durante esta hambre. Perdona él a sus hermanos, los trata bien, y Jacob se reunió con ellos durante estos últimos años, sus últimos años, y la familia volvió a estar junta. O sea, no solo fue restituido del que era esclavo, que fue llegado a ser ahí como el gobernador de Egipto, sino que su familia, que estaba destrozada y que lo odiaban, volvió a restaurarla. Bueno, después de haber sufrido seriamente estas circunstancias abrumadoras, Dios le dio un nuevo comienzo. Este es nuestro Dios. Él da nuevos comienzos. No importa lo destrozado que esté una vida, no importa lo bajo que hayas caído, Dios puede una vez más levantarte y restituirte. Vamos a ver a Moisés. Este caso de Moisés, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los obreros
de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a Dios hebreo, me estoy atorando, vio a dos hebreos. Antes no dije ebrios, ¿verdad? Porque el ebrio parezco yo. Bueno, regresamos. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. ¿Qué pasó? Tuvo esta situación donde mata a una persona, lo esconde y dijo: nadie va a saber. Lo esconde en la arena, pero sí había sido descubierto, había sido visto. Ahora, ¿quién era Moisés? Moisés era alguien que desde bebé Dios lo había librado de la muerte cuando habían matado a muchos niños. Y se acuerdan que lo pusieron en el río y luego encontraron una nodriza que era su mamá, que lo iba a cuidar. Pero finalmente él fue instruido en el palacio. O sea, él era en el palacio real, ahí estaba, ahí fue enseñado como si fuera el hijo de Faraón. Así estaba él. Él tenía un destino marcado, él tenía una vida, un propósito que él sabía lo que iba a pasar. Pero Moisés fracasó miserablemente debido a su apresuramiento. O sea, él sabía que él de alguna forma iba a gobernar, iba a ser juez, estaba destinado para esto. Pero cuando ve este pleito y él va y mata a un hebreo y lo esconde, a un egipcio, perdón, hombre, ya ando bien perdido, a un egipcio y lo esconde, y él como que quiso apresurar los pasos, pero no había llegado su tiempo. Pero ¿qué pasa? Con esto que hizo, él tuvo que huir y luego irse a Madián, a tierra de Madián. Tuvo que largarse de ese lugar. ¿Y qué hubiéramos dicho? No, pues ya se descarriló esto, ya se perdió todo el propósito. Tú podías ir a lo mejor bien caminando paso tras paso y de pronto cometes un error y echas todo a perder y dices: no, ya es demasiado tarde, ya no hay forma de poder regresar a esto. ¿Cómo arreglas esta situación? Con esto que hice ya no hay forma de arreglarlo. Bueno, pues él estaba en una situación parecida, fracasó miserablemente debido a su apresuramiento. Pero ¿qué pasó? Se le otorgó un nuevo comienzo. Después de un fracaso total, pasaron años, claro, pero se le otorgó un nuevo comienzo. Fue restituido esto. Les quiero ver el caso de David. David, en el tiempo, dice en 2 de Samuel 11, nos dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, o sea, si es el tiempo que los reyes salían a la guerra, quiere decir que no debían de estar aquí en casa, sino que tenían que estar en la guerra. Pero ¿qué pasó? Vamos al 2 de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Si ven en el versículo 1 dice que este fue en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Pero en el versículo 2, ¿cómo estaba? En la tarde se levanta David de su lecho. O sea, era un flojonazo David. O sea, no madrugaba ni de chiste. Eso de las mañanitas que canta el rey David, no se la creo, porque pues se levantó hasta en la tarde. Apenas iba levantando en la tarde y no se levantó para ir a la guerra, se levantó para pasearse en el terrado. O sea, se levantó a irse de paseo de la casa real y vio desde el terrado, y ese era el problema, que estaba desocupado, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, cuando vio a esa mujer y le atrajo, dijo: oiga, ¿quién es esta mujer? Y le dieron instrucciones, o sea, le dieron dirección clara y le dijeron: mira, esta mujer se llama Betsabé, es la hija de Eliam. Eliam es uno de tus guerreros que está ahorita peleando por ti, defendiéndote allá en la batalla. Pero además ella es la mujer de Urías Eteo. O sea que olvídate, David,
Ella no es opción para ti. Ella ya tiene esposo. Sin embargo, como era el rey y era poderoso, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Dormir con ella, sí entienden de qué está hablando, ¿no? No es que se echó una siesta. Se acostó con ella, pues. ¿Qué pasa? Que vemos ahí que concibió la mujer, envió a hacerlo saber a David, esta mujer, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, el general allá en el ejército: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Dijo: ahorita arreglo este asunto. En ese tiempo no había exámenes de ADN, pero dijo: pues ¿cómo le hacemos? El único que se va a enterar de esta situación, según David, el único que se va a enterar es el esposo, porque pues ¿cómo va a llegar y oye, pues si yo estoy en la guerra, ¿cómo estás embarazada? ¿De dónde salió eso? Sin embargo, más gente sabía esto realmente, porque todas las personas que le habían dicho: oye, ella es Betsabé, ella es hija de tal persona, ella es esposa de tal persona, es su mujer. O sea, más gente estaba enterada de esto, pero David, como era rey, él creía que podía hacer todo lo que él creía. Y entonces David, cuando llega a Urías, le pregunta: oye, y empieza a camuflajear la situación. Le dice: oye, ¿cómo está Joab? ¿Cómo está la salud de Joab? Y no, pues está muy bien. ¿Y el pueblo cómo está? El pueblo, no, pues bien. ¿Y cómo está el estado de la guerra? Y ya que disfrazó un poquito su plan, después le dijo David: ok, ya me diste los informes, desciende a tu casa. Y dijo: pues ya con esto ya alarmo, ¿verdad? Porque viene ganoso de la guerra, va a ver a la mujer y pues ya, voy a ocultar mi pecado. Mas dice el versículo 9, segundo de Samuel 11:9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Pero claro que los que sabían lo que estaba tratando de hacer David, va y le dice: bueno, ¿y por qué no fuiste a tu casa? Entonces pues le dice: pues ¿cómo voy a ir si allá están en guerra? Estamos peleando por ti. ¿Cómo voy a ir si allá está el ejército? Dice el versículo 11: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Era tan leal y tan fiel que dijo: ¿cómo voy a ir con mi mujer cuando estamos en guerra? Y entonces no le salió el plan A, pero dijo: bueno, plan B. Pues lo invita a una comida, lo emborracha y dijo: no, ya borracho sí, pues ya no tiene control de sí, se va a ir con su mujer. Pues no se fue tampoco, ni estando en esa condición, volvió otra vez más, no descendió a su casa. Entonces dijo: si el plan A no funciona, si el plan B no funciona, pues el plan C ese ya tiene que funcionar. Hace una carta, se la da a Urías y dice: ve a llevársela, cerrada la carta, ve a llevársela a Joab. Y esa carta le daba instrucciones a Joab donde decía: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. O sea, llevaba su carta de defunción realmente ahí. Y lo manda. ¿Y qué sucede? Cumplen con todo esto y mata, de alguna forma él manda asesinar a Urías. Y cuando se entera la mujer de Urías que había muerto, dice en el versículo 26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, entró David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Claro. O sea, el regalo era muy bonito, pero la envoltura no. Ese era el problema. ¿Qué pasa? Entonces Dios envía al profeta Natán para confrontar a David. Pero ¿quién iba a atreverse a ir contra este David poderoso, asesino? ¿Quién iba a irle a levantar la voz al rey? Sin embargo, pues dando sabiduría a Dios, va Natán
y le habla de una historia y le dice: había dos hombres en una ciudad, uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y la había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comía de su boca cuando le daba bocados, le daba bocados a su boca, y dormía con él y le tenía como una hija. Pero vino en camino un hombre al hombre rico, y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para hacerle un guisado a este caminante que venía. Entonces fue y tomó la corderita del hombre pobre y se la quitó, y con eso hizo este banquete. Y entonces dice 2 de Samuel 12, versículo 5, que David se encendió en ira, o sea, su furor se encendió en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero entonces, ya que le había platicado la historia y que ya había entendido el desenlace, le dice Natán: pues tú eres ese hombre, porque tú tenías tus mujeres aquí en tu palacio y fuiste por la mujer de Urías y tú se la quitaste. Y entonces David, pues imagínense cómo quedó. O sea, él solo se predicó, él solo se puso el castigo, dijo: tal hombre debe morir. Y ahí es cuando se humilla David y pide perdón, y es cuando escribió el Salmo 51, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva espíritu recto dentro de mí. No me apartes de delante de mí, no quites tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y él estaba humillado, él estaba reconociendo que él era un vil pecador, que él había fallado, que él merecía la muerte, y todo pecador merece la muerte. Eso es una realidad, y no hay pecados grandes y chiquitos. Yo soy pecador, yo merezco la muerte, y seguramente ustedes también. No hay quien no sea pecador, y merecemos la muerte, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces Natán le dijo: pues tú eres aquel hombre. Les leo esto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por causa de la confesión de David, que reconoció su pecado y dijo: soy un vil pecador, tu pecado te es borrado. Sin embargo, las consecuencias no, porque dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hay consecuencias por el pecado. Dios te quita el pecado, Dios te borra el pecado, borrón y cuenta nueva. Sin embargo, te da un nuevo comienzo. Sin embargo, hay consecuencias. Ese es el problema. Por eso dices: pues peco, hago lo que quiero, al cabo Dios me perdona. No vas a vivir consecuencias. Va a haber consecuencias. David fue culpable primero de concupiscencia, cuando estaba viendo a la mujer, ¿no? Y luego de adulterio, cuando la llamó a traer con él. Y luego de engaño, porque hizo este plan. Y luego de asesinato. Tuvo que pagar mucho por lo sucedido, pero Dios le dio un nuevo comienzo. Sin embargo, fue un hombre que había pecado enormemente, y Dios le dio una nueva oportunidad. Tuvo un nuevo comienzo. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de Zaqueo también. Zaqueo, dice en Lucas 19, dice que él era un jefe de publicanos y era rico. Pero él procuraba ver a Jesús, él tenía hambre de Jesús. Dijo: ¿quién es este Jesús? Yo quiero verlo. La cosa es que él era bajito y entre la multitud no podía ver a Jesús. Sin embargo, va y se sube a un árbol, a un sicómoro, y dijo: cuando pase por aquí, de aquí lo voy a poder ver. Y sube al árbol para verle, y cuando Jesús llegó, dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y todos estaban murmurando, diciendo: oye, este se junta con pecadores, porque nadie quería a Zaqueo, porque su función era la de cobrar impuestos y seguramente darle una rasuradita a lo que cobraba para quedarse él con eso. Todos murmuraban que había entrado
a la casa de un hombre pecador, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto es cuando tú tienes una convicción de que dices: sí, pues a lo mejor sí he robado, sí me pasé, o sea, tienen razón para odiarme tanto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer obras de caridad y le voy a dar a los pobres. Pero además voy a hacer una restitución. Si a alguien yo lo he defraudado, yo se lo voy a dar cuadruplicado. Si te robé 100 pesos, te voy a dar 400. ¿Y qué pasa? Jesús vio esto bien y en el versículo 9 dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre que había tenido su encuentro con Jesús, su vida fue transformada y Dios le dio una nueva oportunidad y pudo empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Él quiso restituir lo que había defraudado. Era un recaudador de impuestos que era intensamente aborrecido, que era despreciado por todos, pero Dios le dio un nuevo comienzo a un hombre que era sumamente impopular. Dios hoy puede hacer algo contigo. Tal vez haya que hacer restitución. Tal vez hay cosas que tú tienes que arreglar cuentas con los hombres, pero con Dios Él te da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. El caso de Pedro. En Juan capítulo 18 empieza ahí la historia cuando Pedro niega a Jesús. Quiero resaltar ese caso. Pedro, este hombre atrabancado que brincaba al agua para caminar, este hombre que hablaba de más, que hablaba antes de pensar. Bueno, pues este hombre vacilante, llega un momento en que le preguntan, cuando Jesús iba ya andaba rumbo a su crucifixión, en sus últimos días, horas, y van y le pregunta a una criada que estaba en la puerta, le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no, no lo soy. Y dijo mentiras. O sea, estaba negando a Jesús, al Hijo de Dios. Y luego más adelante encontramos que le vuelven a preguntar y le dicen: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él lo negó y dijo: no, yo no soy. Estás equivocado, yo no soy de esos. Inmediatamente le vuelven a decir, dice que uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro le había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo y se acordó: ay, Señor, ya me habías dicho que el gallo, antes de que cantara el gallo, yo te iba a negar 3 veces. Y vino este arrepentimiento y esta amargura seguramente, pero Pedro, este hombre que era débil, que era ineficaz, que era vacilante, Dios le dio un nuevo comienzo. Y en este mismo proceso llegó a ser un hombre de mucha firmeza. Un hombre que había sido débil lo convirtió en otra persona porque Dios le dio una nueva oportunidad. ¿Tú cómo eres? ¿Eres vacilante? ¿Eres débil? Dios te puede hacer nuevo, te puede renovar, te puede cambiar. Y por último vamos a ver a Pablo en Hechos 8 versículo 1. Dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero luego dice el versículo 3: y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, era un hombre sanguinario, despiadado, un hombre malo, bronco, rudo. Pero Saulo estaba siendo opositor de Dios realmente, y él trataba con todas sus fuerzas, con todo lo que estaba en sus manos, por oponerse a la obra del Señor. Él trataba de dañar y de obstaculizar la obra del Señor, pero luego el Señor lo tocó y lo transformó. Y a este que era un aborrecedor, a este hombre sanguinario, a este adversario blasfemo, le dio un nuevo comienzo. O sea,
Y él escribió gran parte de lo que aquí leemos. Aquí, por su mano fue escrito eso, inspirado por el Espíritu Santo. Dios le dio un nuevo comienzo a Saulo, convirtiéndolo en el gran apóstol Pablo. Wow, ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que seguimos, ese es mi Dios. Ese es mi Dios, un Dios lento en misericordia, paciente, bondadoso, un Dios perdonador, que borra nuestras iniquidades, que nos da una nueva oportunidad. Y no importa cuál sea tu situación, cómo vengas hoy de destrozado, de quebrantado, de mal, Dios puede cambiar tu situación. Pero tienes que venir a Él. Y por último, número 3, vamos a ver esta verdad, pero aplicada. Ya la vimos ilustrada, pero ahora vamos a verla aplicada. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo puedes aplicarlo tú en tu vida? En primer lugar, Dios te ofrece perdón. Dios es un Dios perdonador, lento para la ira, pronto en misericordia. Y solo tenemos una condición, y es una condición sumamente sencilla. ¿Saben cuál es la condición que tú y yo tenemos para recibir el perdón de Dios? Lo único que tenemos que hacer es confesarlo. Qué fácil, ¿no? Confesarlo, reconócelo, reconoce que eres pecador. Es todo lo que tú tienes que hacer. Y la confesión es estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. Eso es. Si leemos Primera de Juan 1, vamos a leer 3 versículos, 8, 9 y 10. Primera de Juan 1, versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo juntos, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Si tú dices que no tienes pecado, eres un vil mentiroso. Y la mentira es pecado. Sí tienes pecado finalmente. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, si los reconoces, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Lo único que estamos haciendo aquí es ponernos de acuerdo con Dios. Decir, Señor, sí, estoy de acuerdo en que soy pecador. Porque Dios te está diciendo, si tú dices que no tienes pecado, eres mentiroso. Su palabra lo dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Tu palabra contra la de Dios. Una vez me pararon, hace tiempo estaba un retén de policías, y yo traía un permiso y traía un radio portátil, un walkie-talkie, y me decían, oye, quítame ese. Digo, ¿por qué traes ese radio? No, pues soy radio aficionado, tengo permiso. Le enseñé mi licencia para traer el radio. Y fue aquí en Ciudad Mante, me acuerdo, yo venía de Monterrey para acá, y me detuvieron ahí detenido, así con armas, y como que mucho escándalo para esto. Y finalmente me dice, es tu palabra contra la mía, porque con este radio tú puedes entrar a nuestras frecuencias. Y yo le decía, no, señor, estos son para frecuencias destinadas para los radioaficionados. No, es que es tu palabra contra la mía, me decía. Pues no, pues cómo le iba a ganar, y el otro tenía así el arma, ¿no? No, pues como usted diga, pues no sé cómo jale, pero yo así no jalo, le decía. Finalmente me quitaron el radio, me dejaron venirme, luego se recuperó ese radio porque se movieron cosas ahí de una asociación de radioaficionados y nos regresaron el radio, que ya estaba en Ciudad Victoria. Pero era mi palabra contra la de él. Bueno, finalmente yo le gané, yo le demostré que ese radio sí lo podía yo traer y que tenía yo un permiso para traerlo. Pero aquí es tu palabra contra la de Dios. Dios te está diciendo, tú eres pecador. Me dice a mí, tú eres pecador. Pues es mi palabra contra la de Él. ¿Crees que le puedas ganar? ¿Habrá alguien que le pueda ganar a lo que Dios está diciendo? Tú y yo somos pecadores, viles pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces es tu palabra contra la de Dios. ¿Qué mejor? En vez de estarnos contraponiendo con Dios, mejor vamos a ponernos de acuerdo con Dios. ¿Cómo?
confesando nuestros pecados. Decirle: Señor, yo confieso mis pecados, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que me he equivocado, pero también reconozco que tú eres un Dios perdonador, un Dios que da nuevas oportunidades, un Dios de nuevos comienzos. Y entonces Dios te da un perdón que es pleno y que es completo y que involucra el olvido, porque Él dice: ya no me acordaré más de tus iniquidades, las echo al fondo del mar y ya nadie los va a ir a sacar ahí. Ya no borré la lista, ya no va a estar en la lista estos pecados tuyos. Inciso B: Dios promete ayuda y Él interviene directamente con su Espíritu Santo cuando se lo pedimos, y Él nunca nos va a llamar a hacer algo que no podamos hacer. Cuando esta mujer fue capturada en pleno acto y fue arrastrada y en acto de adulterio, y van y la llevan ante Jesús y pues ¿qué dice la ley? Hay que apedrearla. Pues hay que apedrearla, merece ser apedreada. Tú y yo merecemos la muerte también a causa del pecado. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y empezaron a oírse las piedras donde se caían así, y como que se hacían los que no sabían, ¿verdad? Y la fueron dejando y quedó sola con Jesús, y le dice Jesús: ¿dónde están los que te acusan? Todos se fueron, no hay ni uno. Yo tampoco te acuso, pero ve y ya no peques más. Ve y ya no peques más. Dios no te acusa. ¿Dónde están los que te acusan? No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas hecho, Dios es un Dios perdonador. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero confesar mis pecados delante de Dios? Ponte de pie junto conmigo. Yo soy el primero a estar aquí. Yo reconozco mis pecados, mis fallas, mis errores. Reconozco que necesito a Jesús, necesito un Salvador. Fuera de Él no puedo. Necesitamos a Jesús. Y por último, Dios indica éxito. Todos los hombres que empleamos en las ilustraciones que vimos aquí lograron el éxito con su nuevo comienzo. Tú puedes tener hoy un nuevo comienzo. Dios nos promete lo mismo a nosotros si confiamos en Él. Y yo esto veo, imagínate esta ilustración. Ya no sé cómo está en las escuelas ahorita, creo que tienen pizarrones que son blancos, me imagino. Antes teníamos pizarrones que eran color verde, ¿no? No sé, yo no he ido a la escuela desde hace mucho, pero me imagino que ya tienen blancos. Estos blancos, comúnmente yo los veo que los tienen que limpiar con un líquido especial porque le pintan con plumones que no era y que quedan permanente ahí y quedan marcados. Pero los pizarrones de mis tiempos, esos verdes, pintaban con gis, nada más ibas con un trapo mojado y le dabas una pasada y no quedaba rastro de lo que se había escrito ahí, a menos que fueras con crayones o con otra cosa. Y en el peor de los casos vas y le das otra pintada de verde y ya te venden aquí en Comex pintura verde para pizarrón, así se llama, puedes pintarlo otra vez. Bueno, imagínate que la lista que estaba en contra tuya llegaron con el trapazo mojado y ya no hay nada. Una vez que tú confieses tus pecados, ya se acabó, ya no hay nada que te puedan acusar, ya no hay un enemigo que pueda irte a decir: es que tú hiciste eso. Ya el acusador lo dejas desvalijado, ya no puede nada hacer contra ti. Pero tú y yo tenemos que confesar. Isaías 43, versículo 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto te lo está diciendo Dios. Yo soy el que borro. ¿Tienes rebeliones? Bueno, ahorita las confiesas y Dios te las borra y ya no se va a acordar más de todo eso. Tal vez has sentido que no hay vuelta atrás, que el fracaso ha definido tu historia, pero en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Mira, Pedro, él negó 3 veces a Jesús y fue restituido finalmente. 3 veces lo hizo él y Jesús lo restauró.
Dios lo restauró y lo usó poderosamente. Mira Pablo, él perseguía la iglesia y luego fue este gran apóstol. Así es que hoy Dios extiende su gracia hacia ti. No permitas que el pasado dicte tu futuro. Él quiere darte un nuevo capítulo, una nueva oportunidad, una nueva vida, una nueva historia escrita con su amor y con su fidelidad. A pesar de tu pasado, Dios te da un nuevo comienzo. ¿Estás contento con esto? Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Y tal vez haya personas que nunca han entregado su vida al Señor Jesús. Si tú ya lo has hecho, pues vamos a renovar votos y dile: Señor Jesús, yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco que he descarrilado mi vida, pero por eso hoy vengo una vez más a ti. Te pido perdón, te pido que borres mi maldad, mi iniquidad, mis errores, mis pecados. Gracias por darme una nueva oportunidad. Hoy recibo al Señor Jesús como mi Salvador. Que sea el Rey de mi vida, el que me dirija, el que me gobierne. Me rindo totalmente a Él, me entrego a Él, pongo el timón de mi vida en sus manos. Gracias, Señor, porque con esto sé que voy camino al cielo, Señor. Gracias por darme una nueva oportunidad de vida. Gracias, Señor, por permitirme vestirme de ropas limpias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tal vez alguien está teniendo alguna lucha, una dificultad. Yo te invito a que pases al frente y vamos a orar juntos. Vamos a orar. ¿Necesitas apoyo en oración? Vente. ¿Cuál es tu necesidad? Dios te ama, Dios te perdona, Dios está contigo. ¿Alguna necesidad? Ven. Reconciliados con Dios. Si estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así es que, ¿cuál es tu necesidad? Pásale al frente. Ya aquí pasó un primer cliente. Vamos a orar. Pásale, Lucy. Acompañen a alguien, por favor, a Lucy. Hay una necesidad de una sobrina de Sofía. Vamos a orar por ¿hay alguien más que tenga alguna necesidad? Si no, desde allá, ok. Te invito a que extiendas tu mano hacia los que están aquí enfrente y vamos a orar a este Dios de nuevos comienzos, a este Dios que trae libertad, que trae vida, que trae paz, que trae gozo.